Adelante. Hola, muy buenos días. Somos Javier Pérez y Marta Garza y pues les damos la bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Estos audios los puedes escuchar en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. Bueno, hoy queremos compartir esta plática con ustedes y pues muchos tenemos la curiosidad de saber cómo fue que te convertiste, ¿verdad? Del cristianismo, cuando recibiste a Cristo y la experiencia de tu nuevo nacimiento. Ok. Entonces, permíteme hacerte unas preguntas, espero no te sientas interrogado. En la Gestapo. Muy bien. Para empezar a contarnos tu testimonio, ¿puedes platicarnos sobre un punto en el que sentiste la necesidad de algo o de alguien más en tu vida que te llevó a buscar un significado más profundo? Por ejemplo, en el caso de Nicodemo, Nicodemo dice la palabra de Dios que era un principal, ¿verdad? Era Ujú. fariseo, era un hombre prominente, importante. La Biblia no habla nada mal de él, ¿verdad? Se menciona en 3 ocasiones y él, aunque era muy religioso, una persona con estándares muy altos, éticos, Ujú. morales, ¿verdad? Sí. Sin embargo, él sí sentía la necesidad de algo más, su religión no le llenaba. Él tenía un vacío y por eso buscó a Jesús, porque pues le hacía falta el nuevo nacimiento. Entonces, en tu caso, ¿te gustaría platicarnos? Fíjate qué buena pregunta, muy interesante. Eh, Voy a empezar con cuál es mi mejor día de la semana y por qué tiene mucho significado para lo que me estás preguntando. Desde muy chico, desde segundo, tercer año de primaria, cuando yo aprendí a leer, resulta que mi papá los sábados se salía, no daba clases, es maestro, y resulta que yo el sábado lo esperaba con mucha ansia, con mucha emoción y todo, porque yo sabía que a las 2, 3 de la tarde que él regresaba, regresaba con libros. Entonces, para mí era un deleite leer durante toda la semana esos libros que me traía mi papá y en donde venían biografías, historias, cuentos, novelas, una serie de cosas muy atractivas para mí, para un muchacho de, no sé, 6, 7, 8 años. Y a partir de ahí, pues todo siempre he leído y número dos, le agarré mucho sabor o mucho amor a los sábados porque representaba esa parte de emoción de donde mi papá llegaba con los libros. Si te das cuenta cuando ibas a la casa o vas a la casa de mis papás, hay muchos libros. Bueno, y eso es porque mi papá leyó mucho durante toda su vida. Eh, el contexto de la familia era que mi mamá sí es católica, y nos crió en en esa creencia, pero mi papá era muy apartado de todo eso. Y era muy apartado de todo eso, por los libros que leía. No sé si te has dado cuenta que cuando entras ahí a la casa hay un libro que se dice Dios no existe. Mm. Entonces, es un libro muy grueso que habla acerca de las pruebas que supuestamente tienen ellos y todo, pero bueno, esa es una cosa. Entonces, va pasando el tiempo y pues yo pensaba, conocí
gente que iba específicamente a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Monterrey, y yo los veía raros. Y esos raros, pues son gente que ahorita yo convivo con ellos, ya sabes de quién estamos hablando. Porque se comportaban de una manera muy diferente a como nos comportábamos todos los demás, muy serios, muy decentes, pero nunca me llamó la atención el saber de qué se trataba. Pasa el tiempo y pasa la vida, y el momento crucial de lo que, de lo que tú me estás preguntando, eh, es que un día llego al restaurante Martins de aquí de Country. Eran las 7 de la mañana y todos los butacas y asientos y mesas estaban ocupados. Entonces solamente había una mesa donde estaba una persona no de traje, pero sí de corbata y con una Biblia muy parecida a esta. Y entonces donde voy pasando, donde voy buscando a ver dónde me puedo sentar, me dice el señor oye, veo que estás buscando dónde sentarte, siéntate conmigo. Estoy solo, no te invito. Bueno, y entonces si no le molesta, me siento con usted. Y ya se presenta, me dice a qué se dedica, qué hace, qué no hace, pues, bueno, o sea, está bien, o sea, lo escuché, ya me presenté yo, eh, eh, y todo iba bien. Y me dice, ahí es la parte, clave de esto, me dice, oye, yo soy cristiano, por eso tengo la Biblia. Y el punto es que, pues yo le dije, pues yo soy católico. Y, y así quedó, no pasó nada ese día. A los 2 días, eh, a los 2 días me vuelve a hablar y me dice, oye, vente conmigo, vamos a Salina Cruz, Oaxaca, y vamos a convivir. Y resulta que yo manejaba en la noche y él con una luz me iba leyendo la Biblia. Entonces yo le decía, oye, o sea, no, eso no es para mí. Y bueno, así fue como se inició el camino en esto. Fue un camino muy difícil porque fue cerca de 2 años en donde me estuvo hablando de la palabra y yo no, pues nunca le hice caso. Hasta que un día, en noviembre, un día muy parecido al de hoy, íbamos a Laredo y íbamos con un pastor y el pastor ora y terminando la oración, vemos que un carro que venía de frente hacia nosotros se brinca de carril porque estaba lloviendo, se brinca de carril, el, el, el carro se viene contra nosotros y donde yo trato de frenar, la camioneta se me empieza a escuadrar, dejo de frenar, la camioneta se endereza, se cambia su carril otra vez y resulta que se vuelve a brincar acá, pero al carril donde nosotros íbamos, pero le pega a un poste de luz que había en medio y el poste de luz se cae y donde yo trato ya de frenarme, volteo por los espejos retrovisores y veo que viene un camión, un autobús, me recuerdo, de Transportes del Norte, ya viene atravesado, porque él ya había venido. Entonces, lo único que hice fue, había un pedacito, un cachito ahí entre donde cayó el poste y ya lo que era el monte, y por ahí pasé. Entonces, nos salvamos nada más porque Dios es muy grande. Entonces ahí entendí que esa era la señal que yo necesitaba para poder recibir a Dios en mi corazón. Muy bien, o sea, ahí sentiste la necesidad de Dios Sí, en ese momento que estabas entre la vida y la muerte. Y así es es. cuestión de segundos. Sí. Oye, me dicen en el chicharo que voltees a ver la cámara. Ok. ¿Cómo comenzaste a sentirte atraído por el cristianismo? ¿A través de que te fue sembrando la palabra de esta persona? Fíjate que esta persona me llevó a su iglesia. Este,
pero no era lo que yo esperaba. Es iglesia cristiana, obviamente, pero no sé, era muy, muy ligera. Entonces, un día eh, llego a, me pongo a estudiar inglés, llego un día a la clase y soy el primero, me siento mero delante y empieza a llegar la gente y de repente volteo así para un lado y veo una muchacha que me llamó la atención mucho. Era falda negra, saco negro y un suéter color amarillo. Y la veo, dije, ah, mira, qué guapa muchacha, bueno, está bueno. Y así quedó. Y yo a lo que iba. Entonces al día siguiente, al segundo día, llego igual temprano, me siento ahí y de repente volteo hacia mi lado y la veo aquí, a mi lado. Y eres tú. No sé qué signifique eso, o sea, tú me viste, no sé cómo me hayas visto, pero al día siguiente estabas al lado mío. Y ahí fue donde te conocí. Y resulta que el siguiente sábado, te invité a tomar un café. Y fuimos a tomar un café, no sé si recuerdas al Sí. Sambors de aquí, de donde está Cinépolis, aquí en Garza Sada. Y donde estuvimos platicando, al final te hice una pregunta, que eso fue lo que detonó todo. Este, y te dije, oye, tú no eres católica. Y me dijiste, no, yo no soy católica. Me dice, ¿cómo sabes eso? Digo, pues es que lo que estás hablando, como te ves y todo, entonces tú eres cristiana. Y me dijiste que sí. Entonces me llevaste a tu carro y me sacaste toda tu mochila que traes ahí con libros y Biblias y todo. Y mira, y este libro yo te lo recomiendo porque no sé qué y no sé qué tanto y todo. Y todos esos libros me los prestaste, me los leí y pues ya. Luego pasó el tiempo, pasaron el tiempo semanas entonces te dije que si quería ser mi novia y tú me dijiste que necesitabas hablarlo con el pastor para ver si me daba permiso de, de- de andar contigo. Y resulta que el pastor, o sea, sí vas y hablas con él y el pastor me cita y se pone, o sea, no me leyó la cartilla porque no me la leyó la cartilla, pero estuvimos platicando un largo y tendido y luego ya terminó esa reunión, se fue, no me fui y a la siguiente vez que te vi, oye, ¿qué dijo el pastor? No, dijo, pues que todo está bien. Y entonces me dijiste algo muy interesante, que el pastor había dicho que quería disipularme personalmente él. Ya ves que en esta iglesia donde estábamos era mucho de ir a evangelizar, ir a discipular, ir a hacer todo ese tipo de trabajo, que es el mandamiento que nos dejó Jesús. Pero resulta que él personalmente me quería discipular a mí. O sea, todo el mundo ahí en esa iglesia, todo el mundo discipulaba y todo el mundo hacía su trabajo muy padre. Y entonces, durante los siguientes 2 años, todos los sábados a las 7 de la mañana en el restaurante Martins, nos veíamos él y yo. Se suponía que era de 7 de la mañana a 8 de la mañana, pero normalmente veníamos terminando como a las 10 de la mañana porque se ponía muy intenso el asunto. Yo tenía muchas dudas, muchas preguntas y uno de las cosas que este, también ayudaban ahí a que se hiciera más tenso el asunto, era que llegaba mi papá. Y entonces le hacía preguntas muy específicas al pastor y el pastor nomás se quedaba todo sacado de onda y no hallaba cómo contestarlas. Entonces le dije, no, pues Dios es mi papá, pero digo, pues, o sea, la verdad es la verdad. Y resulta que pues bueno, así fue como pasaron esos 2 años, muy, con muchos exabruptos, porque había subidas, bajadas y todo, hasta que ya entendí cuál era la realidad de la situación. Ok. Hubo algún versículo
enseñanza que resonó particularmente contigo durante este tiempo? Este, híjole, pues hubo muchos. ¿Alguno que te haya llegado? Bueno, sí, uno fue uno, por el tipo de relación con el que estuve trabajando con esta persona que fue la que me trajo los pies de Cristo. Había un versículo que decía que es, híjole, Corintios 6:10 dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Porque había situaciones, como viajábamos mucho por toda la República, había situaciones en donde no teníamos realmente nada de dinero, no teníamos nada y solo nos sosteníamos en la pura palabra de Dios. Entonces me decía el señor este, mira, Javiercito, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, y me enseñaba toda la inmensidad de los paisajes donde íbamos pasando. Entonces, ese para mí ha sido uno de los versículos más fuertes y que más recuerdo. Ok. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde entonces, desde que hiciste tu decisión de recibir a Cristo como Salvador personal? O sea, en tu caminar, ¿cómo ha sido desde tu conversión? Bueno, pues ha sido es un parteaguas, porque es el Javier de antes, el mundano, el que pensaba en fiestas, que empecé, digo, fumé, tomé, durante mucho tiempo, y Dios de alguna manera, antes de que me empezaran a hablar de la palabra, me fue cambiando. Primero dejé de fumar, luego dejé de tomar y luego, o sea, 2 o 3 años después fue cuando ya recibí a Cristo en mi corazón. Entonces, como que siento que Dios ya traía un plan y se ha ido cumpliendo. Después de que recibí a Cristo, pues empecé como un bebé, no sabía nada, no conocía nada, necesitaba que aprender como si fuera a aprender a caminar. Entonces, gracias a este pastor, fue que aprendí a caminar y empecé a ver las cosas de diferente manera. Y entendí a qué había venido Jesús a este mundo. Y no es otra cosa más que a salvarme a mí y a salvar a todos los que en Él creen. Y lo digo porque ahorita me estoy acordando de una anécdota. Te platicaba el otro día de la persona que me dijo que si yo quería ser chofer de este empresario de Nuevo León, en donde me decía que si yo aceptaba, me iban a mandar a Israel a un curso de cómo disparar, cómo manejar y cómo hacer de 6 meses, iba a estar allá en Israel. Y recuerdo que le dije a esta persona, que era el jefe de seguridad de esta persona, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo no doy la vida ni por mí, menos la voy a dar por esta persona. Entonces lo interesante de todo esto es que cuando aprendí que Jesús dio la vida por mí, dije, híjole, sí, cierto, o sea, yo no doy la vida por nadie, el que ya la dieron por mí. Y eso para mí es de mucho peso. Así es, Cristo pagó el precio, el castigo que nosotros merecíamos, Exactamente, y sí, eso lo debemos tener presente y valorar mucho. Ahora que dices que te sentías como un bebé, pues yo creo que todos, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón somos bebés recién nacidos, dice ahí en Pedro, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y lo así dice, es. si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Entonces todos empezamos, ¿verdad?, a caminar en Cristo, Ajá, pues primero con leche espiritual, con cosas así básicas, y ahí es un proceso, ¿verdad? Y pues nunca terminamos de aprender. sí, Siempre Dios nos va enseñando cosas nuevas, nos va perfeccionando y pues lo que Él quiere es llevarnos, acercarnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? así es. Bueno, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos y cómo los has superado ya en tu vida como cristiano? Buena pregunta. Fíjate que ante los desafíos, por ejemplo, un día
Eh, íbamos, eh, íbamos a Mérida, a Yucatán, pero resulta que 2 o 3 días antes hubo un huracán que pegó en la costa de Veracruz, Tabasco, Campeche. Y resulta que al llegar a la ciudad de Campeche y seguir hacia la ciudad de Mérida, nos dijeron la carretera estaba cerrada. Entonces nos regresamos a la ciudad de Campeche, fuimos a donde estaba el destacamento de la Policía Federal de Caminos y nos dijeron que por otro lugar se podía llegar a Mérida. Entonces nos fuimos por ahí, ese lugar, para los que conocen, era por Escárcega, en Campeche. Nos fuimos y resulta que llegó un momento en donde íbamos y de repente, con las luces, eran las 2 3 de la mañana, con las luces del vehículo en donde íbamos, nada más se veía el brillo del agua. Y le pregunto a mi jefe, le digo, oye, ¿qué hacemos? Me dice, no, pues dale. Y donde nos empezamos a meter, resulta que era la carretera estaba inundada con agua y llegaba muy alto. Entonces, donde empezamos a meternos, el agua empieza a pegar en la defensa y se empieza a levantar el agua y eso hace una barrera contra la luz. Entonces yo dejé de ver lo poquito que se pudiera ver de la carretera y lo que hice fue pues nada más pegarme hacia el asiento, o sea, hacia el vidrio del vehículo para poder alcanzar a ver así. Entonces, me recuerdo que me decía el ingeniero, me decía, no dejes de acelerar porque el agua ya había alcanzado el mofle. Perdón. Entonces, para no ser largo el cuento, con el rabillo de los ojos yo vi que había trailers volteados a los lados y yo en medio tratando de buscar en mi mente que fuera en medio de la carretera. Entonces al final, que no sé cuántos minutos habrán sido, pero para mí fue eterno, alcancé a ver el destello de uno de los anuncios que siempre hay en la carretera, pero lo vi muy arriba. Y entonces dije, no, ya, Dios nos está ayudando y vamos a salir hacia adelante para poder... y sí, efectivamente. El tema es que 2, 3 kilómetros más adelante con la noche, en ese tiempo las patrullas reflejaban el escudo que traían. Lo veo y veo que se baja el policía y nos empieza a marcar el alto. Entonces nos dice, nos para y nos dice, oye, pues ¿de dónde vienen ustedes? Digo, no, pues de Campeche, pero si no hay paso, ¿cómo le hicieron para pasar? Entonces, le dice el ingeniero, le dice, no, dice, lo que pasa es que los ángeles de Dios van a nuestro lado Y nos defiende. y nos defiende. Entonces nos dice el policía, no, me ángeles ni que 8 cuartos, ustedes están locos. Entonces le pregunto, bueno, oficial, y de aquí a Mérida, que está igual, está peor. No, me si ya pasaron esto, ya pasaron todo, ya váyanse. Entonces ya llegamos a Mérida, llegamos a Cancún, íbamos a ver a unos clientes allá y todo. Y ya, pero son ese tipo de desafíos en donde o sea, Dios siento que me ha tratado. El otro desafío muy importante ha sido que mis hermanas, tú las conoces, pues son muy religiosas y ha sido una discusión constante porque ellas quieren que regrese A tu vida anterior a mi vida o anterior, a tu fe anterior. sí, a la fe anterior, y pues resulta que no, pues no, pues eso no va a suceder. Entonces ha sido un desafío porque son discusiones en casa de mis papás muy fuertes, por parte de ellos. Yo me mantengo tranquilo, yo soy muy tranquilito. Entonces, ese ha sido yo creo que el mayor desafío como creyente. Uy, pues definitivamente que Dios te ha guardado porque tenías una vida así muy intensa cuando viajabas mucho, ¿verdad? Por Sí. carretera y en esas dificultades tan serias que pudieron caer en accidentes. Sin embargo, Dios te guardó
porque pues tiene un propósito en tu vida, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. ¿Cómo ha influido tu fe en tus relaciones, en tu trabajo y en otros aspectos de tu vida? Uy, eh, bastante. Eh, por el tipo de educación que mi papá en especial, en específico me dio, gran parte de las situaciones yo las quería arreglar a golpes. Entonces, digo, pues ya me has conocido algo. Y yo creo que la parte de leer la Biblia y conocer a Dios, conocer a Jesús cada día ha sido que mi temperamento y mi forma de ser vaya cambiando conforme me he ido adentrando en el conocimiento de Jesús, de, eh, o sea que desde mi punto de vista es el maestro de maestros y todo lo que enseña de relaciones públicas lo que ha hecho. Muy bien. Ahora, tuviste amigos, pues que no eran cristianos, definitivamente, con costumbres del mundo. ¿Cómo se vieron afectadas esas amistades al convertirte a Cristo? Es decir, ¿se alejaron ellos de ti o continuaron con la amistad? ¿O hubo de ambos, verdad? O hubo también que a lo mejor al principio no les importó, pero luego hubo un punto de quiebre en donde tu cambio les causó conflicto. Fíjate que sí, es muy buena pregunta y eso mucha gente había escuchado yo que no quería convertirse a ser creyente precisamente por esa razón. ¿Y qué va a pasar con mis amigos? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y todo eso. Yo, cuando tomé la decisión de ser creyente, la tomé con todos los beneficios y cosas que pudiera tener. Y fíjate que yo no sentí que la gente dejara de hablarme o no, de mis amigos, o gente que me conoce, o gente conocida. Este, digo, sí me decían, oye, es que no te puedo creer. Digo, pues si tú eras otro, cómo que ahora ya con la Biblia debajo del brazo y todo eso? No, 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 no lo puedo creer. Pero hasta ahí llegaban las cosas, nadie se burló de mí, al contrario, hubo varias gente que me preguntó, oye, ¿y de qué se trata? Y quiero escuchar todo ese tipo de cosas, y yo les compartí acerca de la palabra. Entonces, entonces, así como decir, híjole, me hicieron cortadillo o me cortaron porque eh, soy cristiano, porque creo en Jesús o lo que tú gustes, mandes si quieras. No, al contrario, la gente se veía más interesada y eso me sorprendió porque entendí que es más el mito que existe de que, ay, si me convierto en creyente, la gente ya no me va a hablar. No, 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 al contrario, se interesan más por uno, Mm. ¿sí? De hecho, tus dos mejores amigos, que fueron, pues les testificaste, ¿verdad? Les hablaste Sí, del sí, sí, sí. Evangelio y ya partieron de este mundo. Sí, 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 sí. Y a los dos les hablé. Sí, y Eh, hasta el final de sus días continuaste con la amistad con ellos Sí, hasta que sí, fallecieron. ajá, así es. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la mejoría inmediata que tuviste al convertirte? Y luego, si todavía la sigues teniendo, ¿sigue siendo la más relevante o llegaron cosas aún mejores a tu vida? Fíjate que siento, híjole, no recuerdo. Bueno, uno de los eh, es que conocí gente nueva y gente con un creyente, gente que pensaba igual que yo, que veíamos las cosas igual. Eso para mí, ha sido eh, fundamental. Y a través de mi vida como hijo de Dios, pues han sido muchas las bendiciones. O sea, una, pues fuiste tú, otra fue Sofía y Javier, y otra, la estabilidad emocional y psicológica que tiene el ser hijo de Dios. Era como me decía alguien el otro día, dice, oye, es que cuando uno va a tu casa, no se escucha nada. Siempre está todo silencio, siempre todo tranquilo, no se escuchan gritos, no. Pues no, porque ahí está Dios, simplemente.
hay hay paz. paz, ¿sí? Sí. No, pues muy bien. Bueno, pues espero que haya sido de bendición esta plática. Todos debemos tener bien claro, bueno, ¿hace cuánto fue eso? ¿Qué cosa? Tu Ah, conversión a mi Cristo. conversión. Bueno, el día es el 25 de noviembre de 1995. Sí, es algo que todos debemos tener bien claro, a partir de cuándo recibimos a Cristo y estar seguros, ¿verdad? Tener la seguridad de la salvación y saber que pues aquí vamos de paz, hay una eternidad y estando en Cristo, con esa seguridad, con esa certeza, pues sabemos que un día estaremos en la presencia de Dios. Esperemos que esto haya sido de bendición para todos ustedes. ¿Algo que quieras comentar? Acuérdense, como dice 1 Corintios 6:10, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Que Dios les bendiga.